Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del tutorial de Keroppi. Vamos a continuar con el cuerpo. Para esto vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este vamos a hacer 6 puntos bajos. Este es el primer punto. El segundo. 3. 4. 5. Y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Cerramos con un punto enano y una cadeneta. Continuamos haciendo 6 aumentos en la ronda 2. Terminaríamos esta ronda con 12 puntos bajos. Volvemos a cerrar con un punto enano y una cadeneta. Esto lo vamos a repetir en todas las rondas. En esta ronda vamos a empezar haciendo los cambios de color. Así que con el color rojo primero haremos un punto bajo y un aumento. El cambio de color lo haremos antes de cerrar el último punto de color rojo, ya que lo cerraremos con el color blanco. Este es el último punto. Antes de cerrarlo cogemos el color blanco y cerramos el punto con este color. Aquí ya tendríamos el primer cambio de color. Ahora con este mismo volveremos a hacer un punto bajo y un aumento y también antes de cerrar el último punto de color blanco lo vamos a cerrar con el color rojo. Este es el último punto y lo cerramos con el color rojo. Seguimos con la misma secuencia, un punto bajo y un aumento con el color rojo. Antes de cerrar el último punto, lo cerramos con el color blanco. Con esto hacemos el cambio de color. Volvemos a tejer un punto bajo y un aumento. Recuerda que un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Y volvemos a hacer lo mismo. En el último punto, antes de cerrarlo, lo cerramos con el color rojo. Volvemos a hacer un punto bajo y un aumento. Y en el último punto, antes de cerrarlo, lo hacemos con el color blanco. Volvemos a hacer un punto bajo, un aumento y en el último punto cerramos con el color rojo. Aquí ya tendríamos la ronda número 3 terminada con 18 puntos bajos. Cerramos con un punto enano
y una cadeneta. Y continuamos con la ronda número 4. Ahora, aquí vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Puntos bajos y un aumento. Recuerda, vamos a hacer lo mismo en el último punto. Vamos a cerrarlo con el color blanco para poder realizar el cambio. Y seguiremos con la secuencia. Al finalizar esta ronda vamos a tener 24 puntos bajos. Cerramos otra vez con un punto enano, una cadeneta y continuamos con la ronda número 5. Esta vez vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos alrededor de toda la ronda. 3 puntos bajos y un aumento en rojo, 3 puntos bajos y un aumento en blanco. Al finalizar tendríamos que tener 30 puntos bajos en esta ronda. Recuerda, al finalizar esta ronda vamos a tener 30 puntos bajos. Para la ronda número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Empezamos siempre con el color rojo. Seguimos con el blanco, 4 puntos bajos y un aumento. Y así toda la secuencia hasta terminar esta ronda. Aquí en el último punto en color rojo, hacemos el cambio antes de cerrar el punto con el color blanco y seguimos. Al finalizar esta ronda vamos a tener 36 puntos bajos. Ahora, de la ronda 7 a la ronda 9 vamos a hacer 6 puntos bajos en rojo, 6 puntos bajos en blanco, 6 puntos bajos en rojo y así sucesivamente alrededor de toda la ronda. Al finalizar seguiríamos teniendo 36 puntos bajos. Volvemos a cerrar con un punto enano y una cadeneta y continuamos con la ronda número 10. Esta vez vamos a hacer 4 puntos bajos, y una disminución. Tres, 4 y aquí hacemos la disminución. Esta la cerramos con el color blanco para hacer el cambio de color. Y continuamos. Al finalizar tendríamos 30 puntos bajos. Volvemos a cerrar y en la ronda número 11 vamos a hacer 5 puntos bajos de color rojo, 5 puntos bajos de color blanco y así sucesivamente alrededor de toda la ronda. Al finalizar esta ronda vamos a tener 30 puntos bajos.
Cerramos. Y para la ronda número 12 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Esto alrededor de toda la ronda. En el último punto hacemos el cambio de color y al finalizar esta ronda vamos a tener 24 puntos bajos. Volvemos a cerrar con un punto enano y una cadeneta. Ahora, de la ronda número 13 a la ronda número 16 vamos a tejer 4 puntos bajos en rojo, 4 puntos bajos en blanco y así sucesivamente hasta terminar esta ronda. Al finalizar seguiríamos teniendo 24 puntos bajos. Aquí ya tenemos la ronda número 16 terminada. Solamente vamos a volver a cerrar con un punto enano y cortamos hebra. Ahora ya podemos rellenar nuestra pieza. Una vez rellena ya podemos coserla a la cabeza. En esta parte ya nos tocará unir la cabeza con el cuerpo, cosiéndolas juntas. Enhebramos el hilo y empezamos a coserla. Un punto de la cabeza, un punto al cuerpo, un punto a la cabeza y un punto al cuerpo, ya que tanto la cabeza como el cuerpo los hemos acabado con 24 puntos bajos. Aquí ya tengo el cuerpo y la cabeza unida. Ahora vamos a seguir con los pies. Para esto vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos el anillo mágico. Ahora, para la ronda número 2 vamos a tejer 5 aumentos. Esta pieza la vamos a tejer en espiral.
Al finalizar esta ronda vamos a tener 10 puntos bajos. Ahora, de la ronda número 3 a la ronda número 5, vamos a tejer solamente 10 puntos bajos. Eso quiere decir que tejeremos 3 rondas de solamente puntos bajos. Al finalizar estas rondas vamos a seguir teniendo 10 puntos bajos. Ahora, para tejer la ronda número 6, vamos a tejer cerrando la pieza. Entonces, en el último punto que hemos realizado, vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenetas. Uno, 2. En el siguiente punto hacemos un punto enano o un punto deslizado, que aquí se me complica un poquito. En el siguiente punto vamos a hacer 3 medios puntos altos. En ese mismo punto 3 medios puntos altos. Entonces, este es el primero. Este es el segundo medio punto alto. Hacemos otro, que es el tercero en el mismo punto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto enano. Aquí un punto enano. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y este ya sería el último punto. Aquí hacemos un punto bajo. Dos cadenetas. Y en el mismo punto terminamos con un punto enano. Aquí ya tendríamos realizado el piecito. Cortamos hebra, escondemos. Recuerda que tenemos que hacer 2 piecitos. Esto luego lo vamos a coser al cuerpo. Ahora, para los ojos, con el color blanco vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico. Y continuamos con la ronda número 2. Hacemos 6 aumentos. Esto quiere decir 2 puntos bajos en cada punto para finalizar esta ronda con 12 puntos bajos. Recuerda que esta pieza la vamos a tejer también en espiral. Para la ronda número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Marcamos el primer punto,
punto bajo y un aumento. Aquí sería el primer aumento y esto lo hacemos alrededor de toda la ronda. Al finalizar tendríamos 18 puntos bajos. En la ronda número 4 vamos a tejer un punto bajo, marcamos el primer punto, un aumento, luego vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces y en el último punto vamos a hacer un punto bajo. Terminando esta ronda con 24 puntos bajos. En la ronda número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Entonces 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar esta ronda vamos a tener 30 puntos bajos. Para terminar en la ronda número 6 vamos a tejer 30 puntos bajos. Esto quiere decir que vamos a tejer alrededor de toda la ronda solo puntos bajos. Aquí ya puedes ver la pieza terminada y lo que vamos a hacer es rematarla. Cortamos hebra, enhebramos el hilo, desde el punto final vamos a retroceder y nos vamos a saltar un punto. Ingresamos en el punto completo y en nuestro último punto realizado solamente vamos a tomar la última hebra. Tiramos el hilo y ya estaría listo nuestro primer ojito. Recuerda que tienes que tejer otro más. Ahora, estos dos ojitos puedes pegarlos o en todo caso si prefieres coserlos. Seguiremos con los bracitos. Puedes tejerlos con este patrón. Ahora, yo he decidido que voy a pegar los ojitos porque me gusta más el resultado, pero tú puedes coserlos si prefieres. Les echo un poquito de pegamento y lo centro. Voy a pegar el otro ojito. Y esto ya estaría listo. Ahora vamos a pegar los dos ojitos planos.
Ahora vamos a bordar la boca. La boca yo la bordé en una forma de V. Me ayudé con unos alfileres para poder ver la distancia y marcar los puntos en donde quiero bordar la boca de Keroppi. Tiene una distancia aproximada de 6 puntos. Y marqué el centro. Ahora con el hilo marrón enhebrado en tu aguja vamos a ingresar por el primer punto. Ahora con el filtro rosado hice 2 circulitos para las mejillas y los pegué con un poquito de silicona fría. Con filtro negro corté una especie de corbatita pequeñita y esta también la pegué. Ahora vamos a coser las piezas que faltan. Si te gustó este tutorial, comparte, dale me gusta y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo video.